Buenas noches, el Señor les bendiga, buenas tardes en algunos lugares, gracias a Dios por este día. Todos enciendan sus cámaras, silencien sus micrófonos y vamos a comenzar. Claro, nos adentramos al jamón, ¿no? Y y la verdad que yo, mientras preparaba esta enseñanza que ya toca hoy, estaba muy emocionado. Se juntó, en ese momento yo estaba preparando, que fue el miércoles pasado, estaba predicando Luis, el que coordinó recién la apertura, y la verdad que me conmovía con lo que él predicaba sobre el sufrimiento físico de Jesús, todo lo que él hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Y la verdad que cuando uno estudia la palabra, y ve que son todos malas noticias, ¿no? El hombre está perdido, el hombre no sirve para nada, está como podrido, ¿no? Se hicieron inútiles, inservibles, veneno hay dentro nuestro, estamos muertos en delitos y en pecados, y no, es como que si leemos hasta ahí, digo, estamos fritos, ¿no? Acá decimos así, ¿no? Estamos mal. Pero qué bueno que de no hay justo, que es lo último que vimos, del versículo 9 al 20, porque estamos haciendo un estudio versículos por versículos, pasamos a la justicia es por medio de. O sea, no hay justo, pero hay una forma de ser justificados. Hay una forma, en cierta manera, de transformarse en justo. Vamos a ir a nuestra porción bíblica de hoy, que es Romanos capítulo 3, 21 al 31. Lo leemos y escuchamos y leemos. Si vos tenés tu Biblia ahí, tu apuntador, todo ahí perfecto. Mientras siguen ingresando algunos hermanos, somos 50 ya en el grupo, gracias al Señor. Dice así la palabra, el título en mi Biblia dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, yo he oído predicadores, hay para todos los gustos, sabores y colores, ¿no? Y he oído a algunos decir que ya no hay que leer más el Antiguo Testamento porque la ley es maldita y todo esto, ¿no? Es que en realidad está diciendo aquí la palabra: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Estando en Cristo, Él cumplió toda la ley, entonces nosotros estamos cumpliendo toda la ley. Y cuando fallamos, abogado tenemos en Él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y otra vez estamos cumpliendo la ley. Bien, vamos a ir viendo en la versión Palabra de Dios para Todos estos versículos que Dios nos aprueba por medio de la fe. Pero ahora Dios
nos muestra, dice el 21, lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, es decir, aparte de la ley. La justicia de Dios no se nos ofrece como algo para eliminar la holgura entre nuestra habilidad de guardar la ley y el estándar perfecto de Dios. No es dada para contemplar nuestra propia justicia. Es dada completamente aparte, dice el texto, de nuestro propio intento de justicia. El hombre intenta ser justo. Dice el versículo 22, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea, o sea, por medio de la fe. Y aquí nos señala el hecho de que la fe no es un mérito. El ganar la salvación no es más que el medio a través del cual se da como regalo. Es un regalo de Dios. Es un regalo costosísimo, carísimo. No nos alcanzaría la vida, no nos alcanzaría la vida eterna para pagar el costo de ese regalo. Por la fe, pero la fe no es confiar o esperar que Dios haga algo. Repito, en el contexto de lo que estamos estudiando. Pero la fe no es confiar o esperar que Dios haga algo, sino que la fe es confiar en su testimonio en cuanto a la persona de Cristo como Hijo de Dios y a la obra que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Es creer en lo que hizo Él, no en lo que Él va a hacer por mí, porque Él ya hizo. Aquel que dice, Dios, dame, ya Él dio todo, ya hace 2000 años dio todo, hasta su última gota de sangre por nosotros. Todo lo demás es, a partir de ahí, es añadidura. Son, podríamos decir, detalles del Señor, regalos extras, como los dones, como etcétera, ¿no? Su palabra. Después de guardar la fe, la vida de confianza empieza. La confianza siempre espera lo que Dios hará. Pero la fe ve lo que Dios dice se ha hecho, que ya se ha hecho, y cree en la palabra de Dios, teniendo la convicción de que es verdad y verdadera para nosotros mismos. Y amados, estamos hablando de la salvación del alma, ni más ni menos, ¿no? Acá no estamos tocando la fe para obtener cosas materiales, ¿no? Porque es elevada, o sea, rebajar la palabra de Dios para relacionarlo con cosas materiales es lo que decía Luis recién, es rebajar lo profundo, lo alto y lo valioso que es esto. Vamos por el 23 y 24 en esta versión. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. O sea, todos los que estamos aquí presentes y todos los que van a escuchar este audio, todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. 24. Dios, entonces, en consecuencia, podríamos decir, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Esta versión es muy interesante porque no dice que Dios aprueba a los elegidos o a los que son predestinados o al grupo especial. No, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Siendo justificados, dice, ¿no?, la versión clásica. Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación en los siguientes 3 temas, a saber, la justicia es una imagen del tribunal de justicia, la justificación da una imagen del tribunal de justicia. La redención es una imagen del mercado de esclavos. Y la propiciación es una imagen del mundo de la religión. Es decir, habla del sumo sacerdote, el sacrificio, apaciguando a Dios a través del sacrificio. La justificación resuelve el problema de la culpabilidad del hombre ante el juez justo.
Estamos ante un juez justo. Él no hay cohecho con él es imparcial, ¿no? La redención resuelve el problema del hombre en cuanto a su esclavitud del pecado, al mundo y al diablo. Y la propiciación resuelve el problema de ofender a nuestro Creador. Justificación, redención y propiciación, son tres cositas. Todos pecaron, todos pecamos. Y están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta declaración es universal, está contestada con una oferta universal, como todos están enfermos, vamos a decir, entonces, justificados gratuitamente por su gracia. Eso está disponible para todos los que lo quieran. Es como decir, a ver, no quiero hablar sobre la pandemia porque esos son temas controversiales, pero ponerle que surge una enfermedad y sale un jarabe o un remedio que te cura la gripe. Bueno, acá en casa van a escuchar de fondo un coro de toses, mis hijos están con gripe. Y de repente, bueno, un remedio mágico que te cura de todo y por 5 años no tenés gripe, ¿no? Entonces lo ofertan gratuitamente. ¿Y quién es el que se va a curar? El que va y lo retira y lo bebe. Ese es el que se va a curar. El que no lo retira y por consecuencia no lo bebe, no se va a curar. O sea, esto es lo que es la justificación gratuita para todos. La prostituta, el mentiroso, el asesino, quedan cortos de alcanzar esa gracia. ¿Es así? ¿Sí o no? Pero vos y yo estamos en la misma condición. No es por cuanto hemos pecado, todos somos pecadores. Quizás ellos están en el fondo de una mina, pero vos estás en la cresta de una montaña, ponele, imagínate que los que están peores están abajo, ¿no? En un socavón, en un pozo, en una, como se dice, en un hoyo, ¿no? Y nosotros, bueno, somos un poquito más buenos, nos portamos bien, somos estoicos, ¿no? Y nos evitamos hacer ciertas cosas. Estaríamos arriba de la montaña, imagínate. Pero son tan pocos capaces de tocar las estrellas, los que están arriba de la montaña, como los que están abajo. O sea, para Dios estamos iguales. Pero todos, tanto el que se cree, ¿no? El que se cree justo, como dice el Señor, las 99 y la que está perdida, todos están destituidos, pero todos pueden ser justificados gratuitamente por gracia. Destituidos de la gloria de Dios. Es imposible describir cada manera que quedamos cortos. O sea, quedamos cortos. De hecho, la palabra pecado significa quedar corto, ¿no? Jatar significa errar el blanco. Pero aquí hay 4 maneras importantes que el hombre queda destituido de la gloria de Dios. ¿Cuáles son? Primero, fallamos en darle a Dios la gloria que se merece. En nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Quedamos cortos, amados. Por más que traigamos la orquesta de André Rieu o traigamos los mejores músicos y estemos, no sé, 48 horas cantando alabanza, quedamos cortos. Por eso yo siempre digo a los hermanos en la iglesia que a veces, no sé, algunos están tocando con sus manos el cielo y otros están mirando el celular, otros están papando moscas, ¿no? Digo, perderse esa oportunidad de adorar al Señor en congregación es única. Capaz que es la única vez que te toca hacerlo. Por eso te exhorto a que cuando estén cantando, no importa quién cante o el instrumento o el sonido, no importa, adoren al Señor, adoremos al Señor, no perdamos esa oportunidad. Por eso fallamos en darle la gloria al Señor. Segundo, fallamos al calificar y por lo tanto rechazamos la gloria y recompensa que Dios da a los siervos fieles. Tercero, fallamos en reflejar apropiadamente la gloria de Dios al rehusar el ser conformados a su imagen. Nosotros, amados, parece que queda grande, ¿no? Nos queda grande. Tenemos que ser igual que Cristo. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Tenemos que ser sal. Y a veces decimos, he oído esta expresión de hermanos sinceros, ¿no? De buena, digamos, con buena intención, decir, yo no soy santo, yo no soy santo. Quiere decir que todavía está batallando con algunas cosas, pero si es hijo de Dios, es santo, porque es apartado.
tiene que santificarse aún más. El que es santo, santifíquese más todavía, ¿no? Cuarto, fallamos en obtener la gloria final que Dios otorgará a su pueblo al final de toda la historia. Claro, al estar tan alejados del Señor, algunos no van a llegar. Justificados gratuitamente por su gracia, al estar en tal estado pecaminoso, la única manera en la que podemos ser justificados es al ser justificados gratuitamente. No la podemos comprar con nuestras buenas obras. No la podemos comprar. Si no fuera hecha gratuita para nosotros, no podríamos obtenerla. Como es gratis, algunos creen que es baratija y lo desprecian. ¿Por qué? Pero es gratis porque es invaluable. Nadie la puede pagar. Así que cuando creemos, somos justificados gratuitamente por su gracia. Es su favor inmerecido, lo sabemos, ¿no? Dado a nosotros sin importar lo que merecemos. Es un dar motivado enteramente por el dador y no motivado en nada por aquel que la recibe. No hicimos nada para merecerlo. ¿Qué recibimos? Redención. Tiene la idea de comprar de nuevo algo. Y esto involucra un costo. Sin embargo, Dios paga el costo y así somos justificados gratuitamente. La palabra traducida para redención tuvo su origen en la descripción de la liberación de prisioneros de guerra mediante el pago de un precio. O sea, el enemigo tomaba soldados como rehenes y alguien pagaba o hacía un intercambio de, como se hace ahora, ¿no? Intercambio de prisioneros, etcétera, y a eso se lo conocía como el rescate. O sea, redención es igual a rescate. Con el paso del tiempo fue extendido para incluir la liberación de esclavos, de nuevo por el pago de un precio. Ya lo veremos eso. La idea de redención significa que Jesús nos compró. Repito, la idea de redención, de rescate, significa que Jesús nos compró. ¿Con qué dinero compró? No, sin dinero. Con su vida. Dio su vida por nosotros. Y su vida, ¿cómo decirlo, no? Es Dios. Es Dios hecho hombre que dio su vida. Nadie, o sea, lo más preciado que tenemos cada uno de los que estamos aquí es nuestra vida. Y cuando hay un peligro, ¿no? Rápidamente nos pasa un auto cerca o va a caer algo del techo, nos corremos, no, nos cuidamos. Si por ahí falla algo en el cuerpo, compramos yogur sin nada, ¿no? ¿Para qué? Para que no el corazón no se complique y queremos seguir viviendo un poquitito más, ¿no? Valoramos la vida. Imagínate entregar la vida por gente malas. No por gente buena, por gente malas. Es lo que hizo el Señor. Él entregó su vida por nosotros. Pablo expresó este pensamiento en otra carta. Porque habéis sido comprado con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios porque te compraron. Aquel que quiera hacer lo que quiera, amados, que se dé cuenta que no es propio, tiene un dueño. A no ser que no sea del dueño. Si no es del dueño, Él es amo y señor de su vida, Él es el rey, ¿no? El rey de su propio reino. Lo que leí es 1 Corintios 6:20. Avanzamos, Romanos 3:25 al 26. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. Remarquen esto, Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. ¿Quién Dios puso como propiciación? ¿A quién? A Jesucristo. Esto muestra que Jesús de alguna manera
no apaciguó a un padre renuente, reacio para contener su ira, ¿no? Como aquellos que sacrificaban vidas humanas para detener el furor de su Dios, ¿no? Pero en cambio fue Dios el Padre quien inició la propiciación, o sea, la obra de amor fue, porque de tal manera, ¿no? Amó al mundo, va a sonar duro, pero es así, escuchá, de tal manera te amó tanto Dios que mató a su hijo por tu culpa. Ahí suena más personal, ¿no? Pero en cambio fue Dios el Padre que lo hizo, quien puso, quien Dios puso. Y sigue diciendo el texto, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de aquellos santos del Antiguo Testamento también, quienes confiaron en la venida del Mesías. Tiremos 2 o 3 nombres, Moisés, no sé, Abraham mismo, Daniel, qué sé yo. En la cruz esos pecados ya no fueron pasados por alto. Voy despacito porque esto es muy rico, es muy importante. En su paciencia pasó por alto los pecados de los antiguos que creyeron en Dios y creyeron en la venida del Mesías, pero no podían alcanzar la salvación porque no se pagó el precio por el pecado. ¿Se dan cuenta? Vamos a avanzar despacito y va a traer luz este estudio. En la cruz esos pecados ya no fueron pasados por alto, sino que fueron pagados. Es como un pagaré, ¿viste? Los sacrificios que se hacían en el pasado, el corderito, el macho cabrío, todo, el toro y todo eso que se sacrificaba, era un pagaré, era una muestra, era sombra de lo que iba a venir. Estaba anunciando la salvación completa con la muerte del Hijo de Dios. La idea es que a través del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento, aquellos que miraban por fe al Mesías venidero tenían sus pecados cubiertos. Escuchá la palabra, decir sin prender el micrófono, cubiertos. Cubiertos. Significa algo que estaba tapado por un tiempo. Esto era como un tipo de pagaré. Esa cubierta temporal se canjeó después, ese pagaré, por el pago total en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto. Dijo Juan, aquí el Cordero de Dios, que quita. Antiguamente tapaba, antiguamente solamente cubría, ahora quita el pecado del mundo. Tremendo. O sea, amados, que el Espíritu Santo traiga revelación de esta palabra. La obra de Jesús en la cruz liberó a Dios, escuchá, de la acusación que Él pasó por alto los pecados. O sea, un juez justo no pasa por alto las faltas. ¿Sí o no? Un juez justo no pasa por alto. ¿Y cómo? Dios siendo el juez por excelencia, Él mismo, ¿no? La justicia, Él mismo es la justicia, pasó por alto todo el pecado cometido antes de la cruz. Esos pecados del pasado fueron pasados por alto por un tiempo, pero finalmente fueron pagados. Y ahí se hizo justicia. A fin de que Él sea el justo, dice el texto, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está, el que cree en el sacrificio de Jesús. En la cruz Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación, un verbo legal de no culpable, mientras permanecía completamente justo, porque la pena justa del pecado había sido pagada en la cruz. Es fácil ver cómo alguien puede ser solo justo, simplemente, y por ahí nosotros hemos cometido ese error, ¿no? De ser tan justos que hemos enviado a alguno al infierno. Seamos sinceros mentalmente y pensemos que a alguno lo hemos mandado al infierno. Hemos dicho, este ya está, ya no rechaza la palabra, ya se burla, que se vaya al infierno. Es tremendo. Y nos sentimos justos. Y bueno, si yo todo lo contrario, yo amo al Señor, oro, doy mis diezmos, no como ¿no? Es fácil sentirse justo. Simplemente mandar a todo pecador culpable al infierno. ¿Cómo lo haría un juez justo? Y si lo hace,
es justo. Es fácil ver cómo alguien puede ser solo el que justifica. Simplemente decir a cada pecador culpable, yo declaro perdón, todos ustedes son declarados no culpables. Bien. Pero solamente Dios puede encontrar la manera de hacer ambas cosas. De ser un Dios tan justo que envía a todos al infierno, quedan todos bajo maldición. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, el veredicto de Dios, ¿no? Los primeros capítulos que estuvimos viendo, ahí Él mostró y dice, todos son dignos, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, son inútiles, sepulcros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. Su justicia nos envía al infierno. Ahora, ¿quién justifica? ¿Quién puede justificar? Solo Él. El justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amados, aquí aprendemos que Dios diseñó el dar la más evidente demostración tanto de su justicia como de su misericordia. De su justicia al requerir un sacrificio y al rehusarse absolutamente a dar salvación a un mundo perdido de cualquier otra manera. Porque Él es Dios, Él podría haber hecho una especie de amnistía, se llama, ¿no? Dice, bueno, listo, borrón y cuenta nueva. Pero no, se hizo daño, o sea, acá hay un daño hecho. Y segundo, de su misericordia. Dios es justo, pero también es misericordioso al proveer el único sacrificio que requería su justicia. Y vamos por los versículos que siguen, 27 al 30. Entonces, dice, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? Aunque algunos dicen que con sus hechos dicen que sí, se sienten muy orgullosos, ¿no? por el regalo que hemos recibido. O sea, como si fuese que ellos hicieron algo para merecer ese regalo. ¿Hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No lo hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios, 29, acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. 30. Hay un solo Dios y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Justificado por la fe sin las obras de la ley. No es que seamos justificados por fe, además de cualquier obra de la ley que podamos hacer, o sea, fe más hacer algo, ¿no? Como hacen algunas religiones. Sí, fe, pero tenés que circuncidarte. Sí, fe en Cristo, pero tenés que caminar hasta aquel lugar donde apareció cierto ángel, no sé. Fe, pero más 40 días de ayuno. Somos justificados por fe únicamente. Repito, somos justificados por fe únicamente, sin las obras de la ley. No necesitamos guardar el Shabbat, no necesitamos circuncidarnos, no necesitamos hacer todo lo que la ley requería. Ya que todas las obras de la ley están excluidas, solamente queda la fe. Sin las obras de la ley. Ahora, ¿no contradice Santiago esto en sus pasajes de capítulo 2, 14 en adelante? ¿Cómo podemos decir que únicamente la fe salva sin las obras? Bueno, es cierto que únicamente la fe salva. Solo la fe salva. No hay que hacer nada, no hay que mover, solamente creer. Y además, la fe es algo de la voluntad. No tenés que mover ningún músculo del cuerpo. No tenés que, si querés llorar, llorá. Como dijo alguien, podés llorar, te caes al piso, lo que sea. O podés estar estático. Si creíste en Él, en su sacrificio, te arrepentiste de tus pecados, eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro requisito. Y no es solamente el estar de acuerdo con ciertos hechos, sino es una dirección de la mente y la voluntad de acuerdo a lo que Dios dijo, a lo que Dios dice.
todo el propósito del libro de Santiago es describir el carácter de esta fe. O sea, si vos tenés la verdadera fe, la fe que salva, la fe se ve, como siempre dice el pastor Chuy, ¿no? La fe se ve. Si vos tenés fe en el Señor, se va a notar. ¿Por qué? Por tus frutos, por tus obras, por tu carácter, por lo que haces, por lo que dejas de hacer. Ciertamente también de los gentiles, dice el texto. Esta justificación se ofrece a ambos, a los judíos y a los que no somos judíos. El carácter universal de la oferta se demuestra por un simple hecho. ¿No es también Dios de los gentiles? Por supuesto que lo es. Si solo hay un Dios, entonces Dios es Dios de los gentiles tanto como de los judíos. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los que no están circuncidados. Esta justificación no solo está disponible para los judíos y gentiles, sino que también es recibida de la misma manera por judíos y gentiles. Y aclaro esto, amados. Aclaro esto. Y lo hablaba la vez pasada con mi amigo el doctor Raúl Ferrero, una eminencia, un maestro de la palabra. Él ama mucho al pueblo de Israel, de hecho viaja todos los años haciendo tour, enseñando la palabra, etcétera, en los lugares. Y yo amo al pueblo de Israel. Me gusta mucho la música, se habrán dado cuenta algunos, la música hebrea, porque son los salmos, es Isaías, son los cantares, lamentaciones, ellos cantan, ¿no? Tan sentido lo cantan. Y uno los ve en el muro de los lamentos, ¿no? Ahí orando, haciendo plegarias. Y uno dice, qué santos, y con su ropa, ¿no? Su talit y sus cueros, y etcétera, etcétera. Y tristemente, amados, si ellos no tienen a Cristo, se pierden. Es fuerte, ¿no? Eso. Obviamente, hay un plan perfecto, y no voy a entrar en materia, pero hay un plan perfecto. Dice, todo Israel será salvo en su tiempo, en los tiempos finales, escatología. Pero hoy por hoy, si un judío que hace eso y se muere sin Cristo, rechazando, porque ellos rechazan abiertamente al Mesías, a Yeshua, se van al infierno con toda su religión. Amados, y nosotros, gentiles, los gois, que no sabemos ni, apenas decimos chalón, y apenas congregamos, a veces no tenemos ni ganas de cantar, y nos vamos al cielo, amados, por creer en Jesús. ¿Te das cuenta lo que significa eso? O sea, el peso de lo que hizo el Señor en la cruz. A pesar que raspando, algunos medio chamuscados van a entrar, porque sus obras fueron realmente todos para vanagloria, ¿no? Heno, hoja y hojaraca. Pero realmente si tenemos la fe y empezamos a comprender a través de las Escrituras quién es el Señor y qué quiere Él de nosotros, desgastémonos por Él, amados. No demos una mediocridad de entrega al Señor. Hagamos todo para Él con excelencia, en el ministerio, sirvamos. Si no estás haciendo nada, comenzá a servir. Señor, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo hacer, Señor, para ser útil en tu reino? Y amados, eso es obras que muestran tu fe. Por empezar, comencé a congregarte, ¿no? No empecé a dejar de congregarte cada luna roja, empecé a congregarte y empecé a demostrar que realmente amás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ya empecé a predicar, perdón. Romanos 3:31. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Bien, luego, ¿invalidamos la ley? Dice la Reina Valera. Podemos ver cómo alguien podría preguntar, si la ley no nos hace justo, ¿de qué sirve entonces? Pablo, acá... Pablo, ¿qué estás haciendo? Acabas de invalidar la ley, estás yendo en contra de la ley de Dios. En ninguna manera. Por supuesto, Pablo no invalida la ley. Como el apóstol va a demostrar, que después vamos a ver en Romanos 4, la ley anticipó la venida del evangelio de justificación por fe, sin las obras de la ley. Por lo tanto, amados estudiantes, el evangelio establece la ley cumpliendo sus propias predicciones. El gran regalo de su gracia. El gran regalo
su gracia. No mucho tiempo después de que los descendientes hebreos de Abraham salieron del cautiverio en Egipto para entrar a la tierra prometida, se hallaron solos en el desierto sin poder hallar ni agua ni comida. La ráfaga inicial de entusiasmo por estar libres comenzó a desvanecerse y comenzaron ellos a quejarse. Todo era muy lindo, yo, gloria a Dios, echó a la mar los que nos perseguían con las panderetas y todo lo demás. Ahora lo odiaban a Moisés y también criticaban a Dios. ¿Por qué no nos dejó Dios morir en la comodidad de Egipto? ¿Por qué no nos dejó allí que podíamos comer guiso de cordero y comer pan hasta saciarnos? Has traído a este pueblo al desierto para hacernos morir de hambre. Éxodo 16:3. En ese punto, varios prepararon un plan para volver a su dolorosa pero predecible esclavitud en Egipto. Obviamente que el faraón los iba a recibir, ¿sabes qué? Con doble trabajo y triple ración de latigazos. Por supuesto, el Señor había conducido a su pueblo a un lugar en el desierto en donde no se podía hallar ni agua ni comida. ¿Qué te parece? El diablo me llevó al desierto. No, fue Dios. Y de hecho el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto. Cuando vos estás pasando alguna situación que decís, no doy más, este diablo. No blasfemes. Ese es el Señor que te está tratando. No por ser cruel, sino para ponerlos en primera etapa de su jornada espiritual. A la larga quería que dijeran con absoluta certeza que el pueblo terminara confesando y declarando: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3, y también lo cita el Señor, Mateo 4:4. Pero esta capacidad no brota de manera natural en los seres humanos, amados, porque somos todos malos, no buscamos a Dios. No sale naturalmente la piedad dentro nuestro. Tiene que venir de Dios eso. A los hijos e hijas de Adán hay que enseñarles para dar expresión tangible de esta verdad en cuanto a la vida y a la dependencia de Dios. Nosotros vamos ahí caminando y entendiendo de a poquito. Y les dio a esta gente, a estos hebreos, una sustancia fina, blancuzca, como hojaldre, que tenía sabor a miel y algo muy, muy, muy agradable. Cada mañana su amado pueblo se despertaba para encontrar en el suelo, fuera de sus carpas, o sea, casi un delivery del Señor. Tenían que reunir apenas lo suficiente para ese día y confiar que el Señor les va a proveer mañana. Este don de la vida duraba todo un breve tiempo, así que el Señor Dios le iba a proveer a la siguiente mañana. Este don de la vida duraba muy poquito, así que no podía demorarse para recogerlo. Y se pudría si no se comía antes de la próxima salida del sol. A la larga lo llamaron pan del cielo, pero al principio lo llamaron maná, que en hebreo quiere decir, ¿qué es esto? Como hacemos los argentinos, así hacemos un montoncito, decimos, ¿qué es esto? Decimos acá. En verdad, que esta sustancia es una sustancia del otro mundo, completamente gratis, absolutamente indispensable, con todas las proteínas y vitaminas, porque Dios es Dios y sabe lo que su pueblo necesita. No le mandó un Mac, ¿no? Una hamburguesa, no le mandó una pizza, le mandó lo que le iba a alimentar. Es algo que recibieron, que les hacía bien al cuerpo y que no lo podían ganar, escuchá, sino solo recibir. Es algo que necesito yo, si no lo como me muero, literalmente. Me viene del cielo, literalmente. No lo gané, al contrario, si me estuve quejando hace un rato. Solamente lo tengo que comer, tomar y comer. ¿Cómo la llamaremos? Para los hebreos en el desierto, esta sustancia espiritual tomó forma física de nuevo y se autotituló pan de vida. Ahí tenemos el ejemplo de lo que es el maná y lo que es Jesús. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está. Amados, tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él. No es por la oración del pastor. Hay gente que vive en el pecado y sabe que sos cristiano o sabe que sos pastor o ministro. Ora por mí, te dice. Sí, yo voy a orar por vos, pero para que rindas tu vida a Cristo, para que vos seas también hijos de Dios. Porque algunos viven de oraciones ajenas, se dieron cuenta de eso, ¿no? Entonces, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pablo llama gracia a esta sustancia sobrenatural. El maná ilustraba el principio, pero Jesús vino para revelarlo de manera perfecta qué significaba ese pan. No obstante, no todos la verán. Si vos la ves, dichosos tus ojos que vieron ese pan. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mateo 13:16. Si hay una clase de persona a quienes no se debe admirar, repito, si hay una clase de persona a quien no se debe admirar o aplaudir o decir vamos, ¿sí?, es aquella persona que se ha hecho a sí mismo. Explico. En mi ministerio, junto a mi esposa, hemos conocido a muchas personas, hombres y mujeres que empezaron con nada, mediante agallas, sudor, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Llegaron a ser asombrosamente significativos. Por lo menos, según el mundo juzga significación, ¿no? No, esta persona se hizo solo. Invariablemente subieron a la cumbre de alguna organización, de una empresa, si querés, o se empezaron vendiendo empanadas o tacos, qué sé yo, o choripán, y bueno, ahora tiene una gran empresa y se hizo solo. Fundaron su propio imperio. Aunque no me impresiona mucho lo que el mundo llama triunfadores, porque de hecho hay gente que gana dinero, se lo llaman los coach, ¿no? Que dan mensaje motivacional, tú puedes y no te tires abajo y vamos y lo logran, y claro que lo logran. Esa gente que va a esos lugares se recibe un estímulo y descubre el campeón que hay en él, ¿no? El potencial que hay en él. Bien. Admiro mucho de sus cualidades, claro que sí. Aprecio su carisma. A veces son más carismáticos que muchos cristianos. Me asombra su inigualable capacidad de motivar a las personas a coordinar sus esfuerzos. Respeto su tosuda determinación, su espíritu pionero, su negativa a permitir que las opiniones de los demás le impida crecer o hacer lo correcto. Me alegro por ellos cuando su esfuerzo sincero encuentra una buena recompensa. Pero no admiro a los que se hacen a sí mismos porque con demasiada frecuencia adoran a su hacedor. ¿Y quién es su hacedor? Ellos mismos. Por supuesto, uno no tiene que ser rico para ser una persona que se ha hecho a sí misma. Las iglesias están llenas de esto también. Y son personas que a diario trabajan en la agotadora fábrica de la religión. Y he escuchado expresiones como, no, yo si no hago tal cosa me muero, me seco. No es por amor a las almas, no es por obediencia a Dios, sino porque ellos necesitan estar haciendo algo, si no se aburren. Tratando con desesperación de producir más buenas obras que su prójimo, siempre como una competencia. Como una competencia. La vez pasada teníamos una reunión con los pastores y les compartía esto, de que jamás esté en nosotros ese espíritu de competencia, ¿no? ¿Quién predica mejor? ¿O quién tiene más gracia? ¿O quién tiene más gente en su iglesia? Amados, eso es ridículo. Eso es, el pastor Chuy nos enseña todo el tiempo, ¿no? O sea, jactarse de los dones y de todo lo que Dios hace, uno sentirse Maradona, ¿no? Acá Messi ahora porque soy el mejor. No, que Dios nos libre de ese espíritu orgulloso. Esperando impresionar, que no sé a quién, a los guardianes de la puerta del cielo, ¿no? A San Pedro, no sé.
Lo irónico es que al final de sus esfuerzos, antes de taparlo con tierra, ¿me entienden ustedes, no? Y ponerle una lapidita arriba, una cuestión, una congregación de sus amigos y familiares más íntimos se unen para entonar su himno favorito, de este Sancho, porque él es su propio hacedor. Y podría cantar una canción parecida a esta: Sublime gracia del Señor, con minúscula, que a un infeliz salvó, de la pobreza. Yo mismo me enriquecí, yo mismo crecí, yo merezco toda la alabanza. Ninguno de esos deudos que están alrededor de su tumba podrían cantar Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. No hay una canción más denigrante para la carne, ¿no? Fui ciego, mas hoy veo, y yo perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Todo lo hizo Él. Hablábamos esta semana con un pastor amigo, también allí de los Estados Unidos, y decíamos cómo casa de oración no tiene que... nosotros hemos tomado esa identidad, apropiado esa identidad. Casa de oración, yo siempre tengo un eslogan: nosotros no somos de casa de oración, nosotros somos casa de oración. Y cantamos las canciones de casa de oración, y canciones que componen nuestros ministros de la alabanza de la iglesia también. Y me han dicho hermanos que al momento de la alabanza, de la adoración, ya Dios les está hablando. Y claro, es la Biblia cantada. Y ya Dios se está quebrantando, y ve gente llorando, y ve gente aún pidiendo perdón, porque cantamos esa canción, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar, pero luego alcé mis ojos para ver y pude ver tus ojos y me perdonaste. Tremendo. ¿Quién no se puede conmover ante esa canción? Pero bueno, estos autosuficientes no pueden depender de Dios, son ellos. John Newton, quien compuso Sublime Gracia, no compuso un himno en honor de la justicia propia, de la cosecha propia. Sus estrofas resuenan de un alma vacía que anhela que la llenen desde arriba. Amados, nosotros somos dependientes del Señor. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, da la imagen de un pordiosero, de alguien que depende de la limosna del otro para comer. Nosotros dependemos no de la limosna, de la gracia de Dios para vivir. Los que presumen ganarse su lugar en el cielo cantan de otra manera, ¿no? Como ya lo dijimos. Esto no es evangelio, el evangelio que Pablo recibió de Jesús y a cuya enseñanza dedicó toda su vida el apóstol Pablo. Las buenas nuevas no es un mensaje tipo busca el bien que hay en ti y cultívalo, o busca el campeón que hay en ti. El evangelio no sugiere jamás que Dios ayuda a quien se ayuda. Una vez una hermana me dijo así, ¿no? Como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Le digo, te doy $500,000 y me decís dónde está el texto. Y empezó a buscar desesperada, imagínate, rompió toda la Biblia pero no lo encontró. De hecho, las buenas nuevas empiezan con una clara comprensión de la verdad de nuestra condición de enfermos terminales por el pecado. Es terminal, por dicha también es curable. Sin embargo, la enfermedad mortal del pecado no se puede tratar con buena nutrición y ejercicio vigoroso. Por bueno que sea eso, necesitamos cirugía radical, estamos espiritualmente muertos y no necesitamos nada menos que un trasplante total, amado. Como dijo alguien por allí muy acertadamente, el Señor no vino a hacernos buenas personas, vino a cambiar nuestra naturaleza de muerto a vivo. La palabra de Pablo en Romanos 3:21 dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, dice esta versión. Señala una transición crucial en su presentación del Evangelio. Pablo magistralmente presenta el Evangelio, habiendo presentado la horrible verdad de la depravación, primeros capítulos, ¿no? Hasta lo último que vimos. La putrefacta condición de nuestras almas, nuestra condición rebelde contra Dios, inherente en nosotros, ya
rebeldes, jovencitos de 11, 12 años, rebeldes, no quieren saber nada con la iglesia, no quieren estar donde se hable de Dios. Es la rebeldía innata del ser humano que está peleado con Dios, es enemigo de Dios. Nuestra brújula moral torcidísima, medimos con una regla, no la que decía Luis, una regla totalmente torcida. No, este es bueno, este es malo, según nuestros conceptos. Y nuestro patético orgullo, cuánta destrucción trae el orgullo, cuánta ceguera produce el orgullo. El apóstol se vuelve hacia una verdad de esperanza. Amados, esto que leímos hoy, 21 al 31, nos llena de esperanza. Los siguientes versículos bosquejan no menos que 4 verdades significativas en cuanto al Evangelio, a saber, la salvación es una transferencia de justicia. Una transferencia, así cuando vos haces una transferencia de dinero que era tuyo, ahora no es más tuyo, ahora es del otro que apretó Enter, ¿no? La salvación es una transferencia de justicia. La salvación es una dádiva de gracia. Tercero, la salvación es una demostración de amor. Y cuarto, la salvación es una declaración de fe. Versículo 21 al 22, ¿vamos? Vamos bien, ¿no? Seguimos los 59 firmes ahí como rulo de estatua, como dijo el presidente. No se vaya ninguno, no se pierda la bendición, amados. Tenés que hacer otra cosa, postergalo, a no ser que sea importantísimo. 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo describe la justicia de Dios en términos muy poéticos. A menudo se usaba en sentido figurado en la literatura griega para decir brillar, iluminar, aparecer. De manera muy similar a como alguien describiría la salida del sol. En la lobreguez oscura de la historia de la humanidad, en la cual los seres humanos en vano se esforzaban por obtener la justicia de Dios, la gracia resplandeció como el sol, el amanecer del Evangelio, y produce justicia genuina, ¿no? ¿Viste cuando dice el texto ese? Y resplandeció luz sobre ellos. Así resplandeció. Amados, ¿no se dan cuenta que nosotros vemos cosas que hoy el que está perdido no la ve? Porque estamos en luz y vemos con claridad. Y todo esto que estamos estudiando lo asimilamos y decimos, es así, amén, es así, ¿no? Obviamente, ustedes me dicen si estoy diciendo otra cosa que no está en la palabra, tienen permiso para decírmelo. Y Pablo distingue de la justicia de cosecha propia a la justicia de Dios de 3 maneras. Primero, la justicia genuina no se puede obtener mediante la obediencia a la ley. Por lo menos, no para los que están infectados por el pecado. Nadie puede purgar de cáncer su cuerpo comiendo solamente saludable o haciendo ejercicios, evitando las toxinas que generan cáncer. Es una buena manera de evitar la enfermedad, pero una vez que ya la tiene, curarla exige acción radical. Tomarlo a tiempo, eso un porcentaje altísimo de salud. Desdichadamente nacimos con la enfermedad del pecado. Segundo, la justicia genuina no es un concepto nuevo, ha sido atestiguada, declarada y hecha accesible a la humanidad desde el principio del tiempo. La ley y los profetas describen esta justicia y demuestran que ha sido parte del plan redentor de Dios por todos los siglos. Y tercero, la justicia genuina no brota de algún punto dentro de nosotros, viene solo por colocar nuestra fe en Jesucristo. ¿Y fe en qué? En su palabra, no en otra cosa. No una fe mística. Vi a Jesús, vi un resplandor, o se me apareció en una nube. No, eso es misticismo. Fe
sólida en lo que Él dijo y en lo que Él dice que hay que hacer y qué hay que dejar de hacer. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los seres humanos y Dios no miden la justicia con la misma medida, obviamente. En tanto que Dios exige perfección, nosotros preferimos pensar en términos de competencia. O sea, en lugar de preguntar, ¿qué quieres, Dios?, juzgamos nuestra bondad basados en la relativa bondad de otros. Uno es más bueno, otro es menos bueno, uno es más malo, otro es menos malo. Y hablando comparativamente, algunos en efecto llevan vidas morales impresionantes, envidiables para algunos cristianos, salvos, ¿eh? Hay gente que son moralistas y se comportan mejor que muchos cristianos. Con todo, Pablo dice que el obtener entrada en el cielo no es una competencia de salto de altura. ¿Viste ese salto en galocha se llama? Sí, ¿no? En vara, para no decir mal. En la vara, viste que toman carrera y algunos se le han quebrado, no sé si han visto las Olimpiadas, toman carrera y tienen que superar la marca. Bien, las religiones por largo tiempo han celebrado la dedicación de hombres y mujeres para prepararlos para ese salto en vara, ¿no? En salto en alto. Más alto que lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. El cristianismo, nosotros no somos la excepción. Las iglesias premian la asistencia perfecta. Este hermano, bueno, hay iglesias inclusive que dan tipo un Oscar, ¿no? Al que asistió perfectamente, al que diezmó todos los meses, tiene 12 sobres jugosos, a ese le vamos a dar una estatuita con la cara del pastor. Imagínate, ¿no? Y las iglesias premian la asistencia perfecta, reverencian a los que llevan Biblias bien gastadas, bien marcadas, ¿no? Admiran a los que dan buenas ofrendas. La educación en un seminario de alguna manera sugiere un nivel obviamente más alto de valía espiritual. No, yo estoy con Cabral, hermano, así que no sé qué te pasará a vos, pero yo, amados, no creamos nada de eso. Es todo por gracia del Señor. La ordenación al ministerio, por cierto, lo lleva a uno a otro plano espiritual. Y los misioneros, por ejemplo, ellos deben ganar ya el Oscar al crédito moral del mundo, porque son personas desprendidas que van a sufrir a otros países las vicisitudes y las carencias para predicar el Evangelio. Pero imagínate una competencia de salto en alto. No sé cuánto, no tengo ni idea cuánto es la altura. Se me escapó de buscar los récords, ¿no? No sé, creo que 4 metros o más, no sé, pero ahí estoy exagerando. Pero bien alto, ¿no? Y uno lo mira, ¡guau! ¡Qué alto!, ¿no? Ahora imagínate ver a esos cristianos que andan saltando a ver quién salta más alto, como dice la canción esa que dice, algunos están buscando fama y honor, dicen, ¿no? La canción creo que de Chuy García. Tremendo, ¿no? Qué tremendo es eso. Y dice que son como trapos de inmundicia, dice, tomando la palabra. Imagínate eso, que están saltando por elevarse más alto en su rango espiritual, y de repente vos decís, te subís a un avión, o esa avioneta, esos aeroplanos que dan vuelta en círculo, ¿no? Como a 10.000 metros por sobre el suelo, y cuando estés ahí arriba y veas a ese espectáculo de saltadores, vas a tener realmente una buena idea de la perspectiva de Dios en cuanto a la justicia humana. Porque va a quedar ridículo y absurdo eso que están saltando 4 o 5 metritos, ¿no? Cuando vos estás a 10.000 metros de altura. Ni se nota. Qué absurdo, qué ridículo es pensar que alguno de esos excelentes atletas pudieran saltar hasta el cielo. Cuando más absurdo sugerir que alguien pudiera obtener la justicia de Dios mediante el esfuerzo humano. El carácter de Dios es el estándar moral, amados. Lo que pone la barra, si querés, a varios miles de años luz sobre la superficie de la tierra. Y todos se han quedado absurdamente lejos de alcanzar la medida.
Versículo 24, vamos rápidamente, igual va rápido. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo obtiene uno una justicia digna de Dios y de su cielo, ¿no? Y de su morada? Se puede recibir solo como un regalo. Así como aquel rico, ¿no? Aquel rey le perdonó la deuda millonaria, creo que eran varios camiones de oro, porque fue movido a misericordia, porque decía, dame tiempo. Encima le mentía, y él sabía que le estaba diciendo algo falso. Y fue movido a misericordia y le perdonó esa deuda de camiones y camiones de lingotes de oro, imagínate. Entonces hay que regalárselo, hay que regalarle la deuda, hay que perdonarle la deuda. El término justificados que usa Pablo necesita alguna explicación, porque describe un principio espiritual clave. Justificado describe el estatus legal de un acusado ante un juez. Y esta posición legal a la larga determina su futuro. Si a una persona uno la considera justa, no merece castigo. Si, sin embargo, a uno se lo considera injusto, ésta va a enfrentar, sí, castigo, multa, cárcel o algo peor, la pena capital en algunos lugares se aplica. En las cortes humanas, uno debe establecer su inocencia contra una acusación de culpable a fin de que el juez lo declare justo. Esta imagen, amados, debe haber sido bien vívida para el apóstol Pablo, que se conocía todas las cortes. Él conocía las plazas y la cárcel, después la corte. Son tres lugares donde él iba, conocía seguro. Pablo y sus lectores tenían que conocer esto. O sea, lo que vivía Pablo. El gobernador imperial de la región solía sentarse en una plataforma grande, si vos lo buscás por Google vas a ver, todavía quedan ruinas de eso, elevadas, una plataforma como si fuera un púlpito de mármol azul y blanco, llamada bema, una palabra griega bema o tribunal, desde la cual juzgaba los casos que se le presentaban a este juez. Unos pocos años antes, en su primera visita a Corinto, Pablo estuvo ante un bema para enfrentar la acusación que presentaron contra él los dirigentes judíos. Pero el procónsul romano se negó a considerar el caso tras declarar que no merecía audiencia. De acuerdo al argumento anterior de Pablo, ya lo vimos esto en capítulo 1, versículo 18 y capítulo 3, versículo 20, que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie es irrefutablemente inocente ante nuestro creador y juez. Nadie. Todos los seres humanos han quedado absurdamente lejos del estándar de la altura. Por consiguiente, debemos ser justificados de otra manera. Somos justificados y somos declarados justos, primero, por su gracia. Segundo, gratuitamente, que nadie te cobre por la salvación. Y tercero, mediante la redención de Cristo Jesús, la que Él efectuó. Aunque somos culpables, amados, y estamos completamente desprovistos de justicia ante Dios, se nos declara justos mediante una transferencia de la justicia de Jesucristo a nuestra cuenta. Porque cuando Él va a la cruz y se cargaba todo el castigo sobre Él, la humanidad le hizo una transferencia a Jesús. Todas las maldades, todas las porquerías, todas las miserias y la maldad del hombre y los pecados cayeron sobre los hombros de Jesús, una transferencia. Y toda la justicia por esa obra, Dios la transfiere a aquellos que creen en Él. Es un intercambio. Yo te doy mis porquerías y vos me das tu justicia. Tremendo, ¿no? Mira esta ilustración para ayudar un poquito más a graficarlo. En el año 23 de junio del año 2000, esto es en Estados Unidos, una pareja de sordos compareció ante el juez Donald McDonough en una corte del estado de Virginia, al este de los Estados Unidos,
y no presentó objeción a la queja del dueño de casa de que ellos estaban atrasados en el pago del alquiler. El haberse casado recientemente resultó en la pérdida del beneficio por discapacidad, entrada que le permitía a ellos tener un techo sobre sus cabezas. Ahora estaban con una deuda de $250 atrasados y no tenían esperanza de ponerse al día porque no tenían ingreso. El juez no podía negarlo. Al dueño de casa se le debía la renta. Era justo que se le pague. La pareja en verdad era culpable de no haber pagado, aunque pueda excusarse y decir, no, pero somos disminuidos, somos sordos, mudos, no podemos, etc. Había que pagarle al dueño de la casa y no se podía soslayar, pasar por alto la justicia. ¿Qué hacemos ante esta situación? Hay videos de ahí, jueces que se conmueven y lloran, ¿no?, por una cuestión que hicieron algo malo, un delito, pero en realidad lo hicieron por X motivo. Pero la compasión del juez, el juez se conmovió ante esta situación, pero eso no le permitió dejar caer el mazo. O sea, él tuvo que bajar el mazo y hacer justicia. Pero no. Una vez que el abogado acusador hubo concluido, el fiscal ahí acusó, el juez de repente pidió unos minutos, sale del recinto, se va a su oficina y pocos momentos después regresa con $250 en efectivo y se lo entrega al abogado del dueño de la casa de este matrimonio y le dijo, considérese pagado. Con una transferencia de fondos del justo al injusto, Jesús a nosotros, la deuda quedó pagada y el caso se cerró, el caso ya no es un caso juzgado. Se había satisfecho la ley. Los acusados entonces ya eran justos a ojos de la corte. Ante la ley ya está. Este matrimonio no tiene culpa. Quedó pagada la deuda. Los acusados entonces ya eran justos. De manera similar, amados, tenemos una transferencia de justicia de la cuenta de otro para cubrir nuestro déficit moral a fin de que podamos estar justificados ante la corte del cielo. ¿Y cómo sucedió esto? Por su gracia. Una dádiva otorgada, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. ¿Por qué medios recibimos esa transferencia de justicia? Por pago fácil, ¿por qué banco? Mediante Cristo, mediante el sumo sacerdote, podemos entrar ahora confiadamente ante el trono de la gracia. Usted puede decirle gloria a Dios, ¿no? Él le va a escuchar, diga gracias Señor, gracias por lo que hiciste, mi Señor. Redención, ese es otro término clave que debemos entender. La siguiente ilustración antigua va a ayudar un poquito. Mucho antes de que los gobiernos ofrecieran beneficios a los pobres, una persona podía endeudarse, perder su tierra y quedar completamente destituido, desesperadamente empobrecido y sin familia a la cual acudir. Es más, su familia misma puede quedar como esclava. Es lo que pasó en la parábola del Señor de los dos deudores. El único medio posible de evitar el encarcelamiento del deudor o que se muriera de hambre era convertirse en esclavo de algún rico. Es decir, pedir que alguien que tuviera mucho dinero pagara a los acreedores a cambio de la esclavitud del deudor. Entregarse como un producto, como un paquete. Yo, no sé, les lavo los camellos, ahora sería les lavo el auto, le limpio la casa, le pinto, el tiempo que sea necesario, ¿no? Bueno, algunos será de por vida, por la deuda. Normalmente los años de servicio los determinaría la cantidad de deuda a pagar. Sin embargo, un amo codicioso o cruel podía mantener a un esclavo perpetuamente endeudado y esclavizado. También tenía el derecho de vender a sus esclavos en un remate si alguna vez necesitaba efectivo este cruel nuevo dueño. Si alguien era inimaginablemente bondadoso,
podía poner a la venta a un esclavo, comprando él mismo al esclavo y luego darle la libertad. El esclavo quedaba redimido. Ahí aparece la palabra redimido, rescatado de la deuda y la esclavitud. Por eso decimos que somos esclavos por amor. Todos los seres humanos hemos estado esclavizados por causa de nuestra deuda moral. La ley de Dios demanda pago para considerarnos justos, pero no tenemos ninguna esperanza de pagar con nuestra propia bondad. Necesitamos un redentor. Nosotros no podemos redimirnos. Necesitamos uno que tenga la capacidad de hacerlo. Necesitamos que alguien pague la deuda por nosotros. Y de acuerdo al Evangelio, tenemos tal Redentor en Jesucristo que pagó hasta el último centavo, si querés. Lo pagó por completo. Gloria a Dios. Versículo 25, vamos rápido. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El término clave es en la explicación de Pablo de cómo Cristo redimió a los seres humanos, a los que creen en él, se traduce como sacrificio de expiación, propiciación, expiación. Grábense en esta palabra, expiación. En la Reina Valera dice propiciación, que es lo mismo. El término griego es hilasterion, para el cual no hay traducción al español. El hebreo equivalente en el Antiguo Testamento, escuchá, es Kippur, como la fiesta, habrás escuchado, de Yom Kippur. Yom significa año y Kippur, expiación. Expiación. Este día de expiación marca el final de los días sagrados en el judaísmo y ofrece una oportunidad a la gente para cambiar su destino mediante las plegarias, mediante orar a Dios. Es el arrepentimiento y la caridad, el amor, similar al domingo de resurrección cristiana. Se celebra en el día de Tishri, o sea, el comienzo, es el primer mes del otoño boreal, cercano al equinoccio otoñal del 21 de septiembre. Para nosotros el 21 de septiembre es primavera. En el día y la noche tenía la misma duración. El primer mes del año civil y el séptimo mes del año religioso en el calendario lunisolar hebreo, este año es el año del Yom Kippur, se celebra el 24 y 25 de septiembre, según el calendario gregoriano, el nuestro. Yom Kippur aparece en Levítico 16. En el Yom Kippur, el día que es el día de la expiación, el sumo sacerdote hebreo debía tomar 2 cabras macho ante la congregación de Israel y echar suerte, el equivalente antiguo de lanzar una moneda al aire para determinar la suerte de la cabra. Casualmente el domingo hablábamos de las cabras. Bueno, mis amados, vamos a hacer una cosa. Vamos a concluir aquí porque todavía falta un poco más. Y retomaré de las cabras, acuérdense de las cabras, de Yom Kippur. Vamos a tomar desde allí para continuar el próximo martes. Que el Señor les bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación
salvación. Me diste la salvación